¿Qué pasaría si una sola decisión pudiera cambiar el destino de millones? En 2008, Angela Merkel, entonces canciller de Alemania, bloqueó la entrada de Ucrania a la OTAN. Hoy, esta decisión sigue generando debate mundial. ¿Evitó un conflicto mayor o por el contrario dejó la puerta abierta a lo que vivimos ahora? En este video exploramos los secretos, los argumentos y las críticas detrás de uno de los momentos más polémicos en la historia moderna de Europa. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta elección aún resuena en las líneas del frente en Ucrania. En abril de 2008, durante la cumbre de la OTAN en Bucarest, se discutió la posible adhesión de Ucrania y Georgia a la alianza. Estados Unidos presionó para aceptar ambas solicitudes, pero Alemania y Francia se opusieron, encabezadas por Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Alegaban que incluir a Ucrania podría escalar las tensiones con Rusia, ya que Moscú había advertido que consideraría tal expansión como una amenaza directa a su seguridad. Merkel en su momento justificó su postura argumentando que Ucrania no estaba preparada militarmente ni políticamente para ser miembro de la OTAN. Además, insistió en que tal movimiento podría desencadenar un conflicto abierto con Rusia, algo que según ella debía evitarse a toda costa. Años después, en 2014, Rusia anexó Crimea, un evento que muchos conectan directamente con esa decisión de 2008. Si la ex canciller alemana Angela Merkel no hubiera bloqueado la entrada de Ucrania a la OTAN en 2008, la guerra de Rusia en ese país habría comenzado antes. Eso es lo que Merkel le dijo a la BBC durante una entrevista en la que también insistió en que los acuerdos de gas que suscribió con Rusia tenían como objetivo ayudar a las empresas alemanas y mantener la paz con Moscú. Merkel lideró a Alemania durante 16 años. Ella estuvo durante la crisis financiera de 2008, la crisis migratoria de 2015 y, significativamente, la invasión rusa de Ucrania de 2014. ¿Fue demasiado blanda con Moscú? ¿Demasiado lenta para ayudar a Kiev? Y si no hubiera bloqueado la membresía de Ucrania a la OTAN en 2008, ¿habría estallado una guerra allí ahora? Los ministros de defensa de Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia e Italia se reúnen esta semana para discutir el deterioro de la situación en las líneas del frente de Ucrania. Pero en sus declaraciones a la BBC en Berlín, Merkel es firme defendiendo el tiempo que pasó en el cargo. Cree que la guerra en Ucrania habría comenzado antes y probablemente habría sido peor si Kiev hubiera iniciado la trayectoria hacia la membresía en la OTAN en 2008. Hubiéramos visto un conflicto militar incluso antes. Para mí estaba completamente claro que el presidente Putin no se habría quedado en brazos cruzados viendo cómo Ucrania se unía a la OTAN, señala. Y en ese entonces, Ucrania como país ciertamente no habría estado tan preparado como lo estaba en febrero de 2022. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no está de acuerdo. Describe la decisión de Merkel sobre el ingreso de la OTAN, que respaldó el entonces presidente francés Nicolás Sarkozy, como un claro error de cálculo que envalentonó a Rusia. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. Merkel expresó su preocupación por las renovadas amenazas de Vladimir Putin de usar armas nucleares. Los dos líderes se conocieron bien a lo largo de 2 décadas. Debemos hacer todo lo posible para evitar el uso de armas nucleares, dice la ex canciller alemana. China también habló de esto hace tiempo. No debemos dejarnos paralizar por el miedo, pero también debemos reconocer que Rusia es el mayor potencial nuclear del mundo y junto con Estados Unidos, una de las 2 más grandes. El potencial es aterrador. A pesar de disfrutar de altos índices de popularidad durante la mayor parte del mandato, Merkel ahora se encuentra a la defensiva. Acaba de publicar su libro de memorias titulado Libertad, y el momento es interesante. Afirma que hizo todo lo que estuvo a su alcance para garantizar medios pacíficos de cooperación con Rusia. De hecho, Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania solo unos meses después de que ella dejara el cargo. Esto provocó una revisión exhaustiva en Europa de las políticas energéticas, de la diplomacia con Rusia y también de las políticas migratorias que se habían convertido en la norma durante el gobierno de Merkel. Angela Merkel era vista como una de las pocas líderes occidentales que podían influir en el presidente ruso, Vladimir Putin. Merkel al frente de la mayor economía europea era, como dice el ex primer ministro italiano Matteo Renzi, la líder de facto de Europa, la jefa de la Unión Europea. ¿Recuerdan cuando el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, solía decir cuál es el número de teléfono de Europa? Cuenta Renzi. Mi respuesta era, obviamente el número de móvil de Angela Merkel. Agrega que al juzgar el legado de Merkel sobre Rusia y otros asuntos, es importante recordar las normas de la época. No se puede atacar a Angela por las relaciones con Rusia, afirma.
En 2015-2016 era un objetivo de todos en Europa, no solo un objetivo de Angela Merkel. Bajo la dirección de Merkel, Alemania y sus grandes industrias ávidas de energía se volvieron dependientes de Moscú. Alemania construyó 2 gasoductos conectados directamente con Rusia. El presidente Zelensky describió este gas barato como una herramienta geopolítica del Kremlin. Merkel le dijo a la BBC que tuvo 2 motivos para construir los gasoductos: intereses comerciales alemanes, pero también mantener vínculos pacíficos con Rusia. Los miembros de la Unión Europea y la OTAN en Europa del Este se mostraron en total desacuerdo con ella. El diputado polaco Radosław Fogel dijo que el dinero alemán del gas llenó las arcas de guerra de Ucrania, utilizándolo para financiar la invasión de Ucrania. Merkel insiste en que intentó frenar los ataques rusos a Ucrania utilizando la diplomacia y las negociaciones, lo que admite finalmente fracasó. Y la industria alemana se ha visto desproporcionadamente afectada por las sanciones de la energía rusa. Obligado a buscar otros proveedores, el país ahora está comprando gas natural licuado. Las empresas dicen que están paralizadas por los costos. Una nueva era en las relaciones de Europa con Rusia comenzó lamentablemente después de la invasión a gran escala de Ucrania, afirma Merkel. La expolítica de 70 años ahora se encuentra defendiendo su legado también en otras áreas. La crisis migratoria de 2015, cuando abrió las puertas de Alemania a más de 1 millón de solicitantes de asilo, fue quizás el momento decisivo de su mandato. Fue odiada por algunos, aclamada por otros. El presidente estadounidense Barack Obama la elogió como una líder valiente y moral, pero sus críticos se culparon de darle vida al que entonces minoritario partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD. Ahora se encuentra cómodamente en segundo lugar en las encuestas, antes de una elección general anticipada prevista para principios del próximo año. El principal grito de guerra político de la AD es un fuerte mensaje anti-inmigración. Angela Merkel admite que la AfD logró grandes avances, pero no se disculpa por sus decisiones políticas. En cuanto a las sugerencias de que sus políticas de 2015 ayudaron a alimentar los partidos anti-inmigración y de extrema derecha en otros lugares también, incluso los Países Bajos, Polonia y Francia, después de que intentara imponer cuotas de inmigrantes en los países de la Unión Europea. Merkel defiende que no se le puede echar la culpa por lo que sucede en toda Europa. La única manera de combatir la extrema derecha es detener la inmigración ilegal, dice. Pide a los líderes de Europa que inviertan más en las naciones africanas para mejorar sus niveles de vida allí, de modo que menos personas se sientan tentadas a abandonar sus países. Donald Trump amenaza con castigar con aranceles a las importaciones europeas cuando regrese a la Casa Blanca en enero. Merkel tiene algunas ideas para los servicios líderes europeos que se enfrentan a Trump 2.0. Su primer mandato estuvo marcado por el enojo con Europa, en particular con Alemania, por el que gastó en defensa y los déficits comerciales. Esas quejas de Trump con Europa no han cambiado. ¿Qué consejos da Merkel para lidiar con él? ¿Cómo lidiar con Trump? Es muy importante saber cuáles son sus prioridades, presentarlas claramente y no tener miedo porque Donald Trump puede ser muy flaco, afirma. Él se expresa muy claramente: si tú lo haces también hay un cierto respeto mutuo. Esa fue la experiencia de cualquier forma, asegura. Pero los líderes europeos que se enfrentan en Estados Unidos, China y Rusia están ansiosos, posiblemente más que durante la era de Angela Merkel. Las economías no están creciendo, los votantes están descontentos y la política tradicional está bajo la presión de la extrema derecha y la extrema izquierda. China y Rusia son más obstinados y Occidente es más débil en el escenario mundial. Las guerras arden en Medio Oriente y en Europa, y Donald Trump parece menos interesado en reforzar la seguridad europea. Tal vez por eso Angela Merkel dice que en estos días, cuando los líderes mundiales que conoce bien la llaman para pedirle consejo, ella responde con ganas. Pero cuando le pregunto si extraña todo ese poder que tenía y la política, su rápida respuesta es no, en absoluto. Conclusión. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.